Saludos y mil bendiciones, amados hermanos. Te habla Rafael Ángelo y quiero agradecer primeramente a Dios y a ustedes en segundo lugar por la amabilidad, ¿verdad? Y el gran regalo de que podamos estar compartiendo este ratito a través de la tecnología y especialmente en este taller de formación para predicadores. Taller virtual le hemos llamado porque lo hacemos a través de esta tecnología, ¿no? Las redes sociales y por todas las plataformas que Dios ha permitido que existan. La intención es poder, ¿verdad?, alcanzar a todas aquellas personas que de una forma u otra no pueden llegar a algún templo o a algún lugar donde nos congregamos o decidamos reunirnos para impartir enseñanzas. Así que con esa intención es que hemos decidido impartir este taller de formación de predicadores. Quiero también agradecer, aparte de ustedes que se han conectado con nosotros, los católicos, amados hermanos que perseveramos en una misma doctrina y una misma fe. También quiero agradecer a varios hermanos cristianos no católicos, entre ellos varios pastores de iglesias no católicas, sí cristianas, que nos llamaron y que por medio de las redes sociales preguntaron y se hicieron disponibles para participar de este taller. Para mí es un regalo de parte de Dios el que ustedes se ser parte de este taller, así que bienvenido, con amor sincero. Le extiendo mi abrazo en solidario y en el amor de Cristo. Le agradezco su amabilidad de poder conectarse con nosotros y en alguna medida que esto pueda ser de bendición también para ustedes como lo es para nosotros. Así que entremos de lleno a este primer tema, ¿verdad? Y la primera parte de este taller, el cual debemos comenzar orando. No invocamos al Espíritu de Dios, si no oramos creo que no podremos alcanzar mucho. Así que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, Padre santo, queremos darte gracias. Queremos, Padre, por amor a tu nombre, por exaltación a tu reino y sobre todo con la ayuda y guiados por la sabiduría del Espíritu Santo, llevar a cabo esta enseñanza. Te pedimos que envíes auxilio a través de tu Santo Espíritu y que la sabiduría y el entendimiento lleguen a nosotros, a cada uno de los que estamos oyendo y viendo este video. Te pedimos, Señor, que lo que hagamos y digamos aquí sea para exaltación de tu reino y edificación de la iglesia. Gracias te damos por permitirnos llegar a tantas vidas y gracias por los que van a recibir la enseñanza y que de ellos aprenderemos también nosotros. Gracias te damos, Señor, por la tecnología y todos los alcances, Señor, que está ha traído para acercar a tu iglesia y congregarnos en un solo espíritu. Gracias te damos, Señor, y todo lo pedimos en el nombre dulce de Jesús, tú, Jesús, que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amados, en la introducción de este primer taller, ¿no? Formación de predicadores, debo, ¿verdad?, decirles que no pretendo decir quién es un predicador ni quién no lo es. Eso no es lo que intenta este taller, sino darle herramientas, darle un bosquejo, llevarle por un camino, ¿no?, para que pueda tener una información, para que pueda desarrollar ese llamado de parte de Dios. Así que la intención es encaminarnos y motivarnos a que cumplamos con las demandas del Evangelio, especialmente con la de Jesús cuando nos dijo, ¿verdad?, en Marcos 16:15, que vayamos por todo el mundo y anunciemos la buena nueva a toda la creación. Es un mandato divino que es para todo bautizado en Cristo Jesús. Vayamos a anunciar la buena nueva a toda la creación. El problema está en que hay que saber llevarle el Evangelio, hay que saber llevarle el mensaje, porque como anteriormente posiblemente usted me ha escuchado, yo digo y cito que no hay otra época más prominente para propagar el Evangelio, de hecho, que en este tiempo. Y de hecho, es en el momento cuando más exposición tiene el mensaje, pero donde menos seguidores hay del verdadero mensaje. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos muchas personas por diversidad de medios hablando de Dios, hablando del Evangelio, algunos formados, otros no formados, y cómo no, hay que mencionarlo, aquellos que han tergiversado la verdad para poder lucrarse de ella. Por eso es que dije que hay ahora más exposición del mensaje, pero menos seguidores del verdadero mensaje. Y por eso es que necesitamos capacitarnos, necesitamos seguir
profundizando para poder formarnos como predicadores, como propagadores, pro- eh, personas que quieran llevar esa buena nueva a los demás y especialmente a aquellos hermanos que no la conocen. Ahora bien, tengo que hacer la salvedad, ¿verdad? Y con mucha deferencia hacia mis hermanos cristianos no católicos. Voy a estar usando conceptos de nuestra iglesia, doctrina católica, soy católico, y en esa doctrina perseveramos. Así que, con gran respeto a ustedes y agradeciendo nuevamente que estén con nosotros, voy a citar algunas cosas de nuestro catecismo para estar alineado y hacer una salvedad muy, muy importante que la iglesia, nuestra jerarquía está establecida. Quién es un predicador, quién no lo es, en el orden jerárquico. Según la doctrina nuestra, ¿verdad? Existen una diversidad de ministerios, tanto entre laicos como consagrados, pero concretamente y propiamente ese título de predicador se le confiere a un ordenado, a una persona consagrada. Nosotros los laicos utilizamos el término de predicadores, aunque nos queda muy claro y definido que nosotros somos expositores de la palabra, dejando, ¿verdad?, esa pauta establecida, que la iglesia nos establece que los predicadores son personas consagradas, son personas ordenadas. Los laicos somos colaboradores y expositores de la palabra. Y de hecho se hace la distinción porque si usted ve que en nuestros llamados, ¿verdad? Todos estamos bautizados, pero está en el orden de la diversidad de ministerios, que no voy a entrar en eso porque usted debe saberlo a plenitud, pero el reino de Dios se anuncia primeramente por la palabra. Y hay un ejemplo claro para hacer la distinción entre laicos y ordenados. Usted va a Mateo 28:19, donde allí también hay una exhortación de parte de Jesús, una indicación hacia los apóstoles. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Palabra de Dios. Mire esto, si hacemos la salvedad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Hagan a todos los pueblos discípulos. Eso estoy yo, los laicos caemos en ello. Pero hay una distinción. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ese ministerio, esa función es exclusiva para el ordenado, para el consagrado, no para los laicos. Así que es allí donde hice la salvedad para cerrar ese punto y dejándolo establecido, ¿verdad? Para que no haya confusión. Así que dije al comenzar que este taller, su intención máxima no es identificar quién es un predicador, sino levantar una inquietud para comprometernos más con la evangelización y con ese deseo de mostrarle al mundo, ¿verdad?, la buena nueva. Ahora sí, yo estoy muy convencido de que si seguimos capacitándonos y seguimos adoctrinándonos, podremos llegar a ser extraordinarios predicadores, buenos propagadores del Evangelio. Pero esto será en la medida que asumamos la actitud proactiva y positiva para poder formarnos, para poder capacitarnos y poder humillarnos. Tres aspectos: capacitarnos, formarnos, humillarnos. O sea, coger información. Me capacito porque adquiero información. Formarme porque me alineo a la información que recibo. Y humillarme porque me tengo que rendir a los pies siempre de un maestro y estar bajo la autoridad de un ente eclesiástico, de una persona con autoridad superior a la mía y mayormente en nuestra jerarquía, en el orden jerárquico de nuestra iglesia. Y por eso que el predicador debe capacitarse, formarse y humillarse para que puedan comenzar a dar pasos positivos, para que pueda reconocer, y esto es sumamente importante, que no importa lo que sepas hasta hoy, no importa lo que sepas hasta hoy, siempre hay mucho más que aprender. Yo llevo 21 años y medio, casi ya 22 puedo decir, porque estoy a ley de algunos meses para cumplir 22 años en este ministerio de la predicación. He leído bastante, hermano. He acudido a bastantes seminarios, me siento a los pies de buenos maestros para formarme. Y cada vez que pienso que he descubierto el llamado en plenitud y que me he desarrollado, es cuando puedo reconocer que apenas comienzo,
que me falta tanto por aprender. Así que le invito a que no importa el nivel de conocimiento y madurez que usted tenga en la predicación y en la vida espiritual, tenga siempre el espíritu abierto para nueva información, para que pueda seguir formándose. Así que Dios en su sabiduría y amor decidió revelarse a los hombres mediante palabras y hechos, íntimamente conectados entre sí. Vuelvo y lo repito, Dios quiso en su amor y misericordia revelarse al hombre entre palabras y hechos, íntimamente conectados entre sí. Desde entonces, la palabra y el acontecimiento son un binomio indisoluble. Vuelvo y lo repito, desde entonces la palabra y los acontecimientos son un binomio indisoluble. No se puede separar. Lo que predico tiene que ir acompañado con hechos, con palabras. De hecho, me voy a adelantar un poquito, pero el apóstol Pablo decía en la carta a los Corintios, en su primera carta, que el reino de Dios no es solo cuestión de palabras, sino de poder, haciendo implícito esa acción que acabo de hablar de ella. Así que abrámonos para esta verdad y esta realidad. Acontecimientos y palabras son binomios. En esto, ¿verdad? Vamos a discutir hoy en este primer módulo varios puntos de esa formación de predicadores que estamos hablando hoy. Lo primero es, vamos a hablar de los 5 tipos de predicación, luego qué Biblia y libros utilizar, o puedo comenzar, ¿verdad? Creo que lo correcto es comenzar con Biblia y libros y luego a los 5 tipos de predicación. El tercer punto será estructura de una predicación, lo que te dará un mapa a seguir en tu predicación. Y en el cuarto punto que quiero discutir hoy, porque lo vamos a dividir en 2 módulos, el cuarto punto es la preparación espiritual del predicador. Porque sin preparación espiritual no podemos predicar. Así que hay algunos puntos, ¿verdad?, que vamos a discutir y entre ellos, ¿verdad?, debemos saber a qué estamos dispuestos y cuán disponible estamos para aprender. Y es algo que usted tiene que entender cuando quiere formarse. Va a comenzar se dará cuenta de que necesita leer, necesita formarse, necesita instruirse. Y esto es hasta la muerte. Los predicadores somos muy similares a los profesionales de la salud y a un sinnúmero de otras profesiones que necesitan clases continuas. O sea, necesitan seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Solo imagine esto, que un doctor de 50 años de práctica no haya vuelto a acudir a un seminario o a una clase continua para nuevos conocimientos, para adquirir nueva información. ¿Cree que puede ejercer su profesión correctamente? Definitivamente que no, porque ya tiene obsoleta su información, porque la ciencia evoluciona, los nuevos avances tecnológicos y científicos hacen nuevos descubrimientos y lo que era práctica común hace 20 años atrás ya no es funcional. Lo mismo pasa en la predicación. Y hago la salvedad. Déjeme hacer la salvedad. El evangelio no muta. El evangelio, como se nos fue revelado, es inmutable. Pero la forma de llevar este evangelio ha cambiado. De hecho, mírelo hoy. Hoy estamos a través de la tecnología. 20 años atrás, imposible que estuviéramos conectados hoy a través de las redes sociales y del internet. Así que tenga eso claro. Debemos de estar dispuestos a aprender y saber que como buenos profesionales en la salud que tienen que tener clases continuas, usted también tiene que tener nuevos conocimientos. Porque la iglesia siempre sigue escudriñando, sigue estudiando la teología, sigue descifrando un sinnúmero de cosas. Aunque hago la salvedad. Para salvación escrito y dicho está, y al depósito de la fe nada nuevo se le añade. Ahora bien, dejando ese punto establecido, ¿a quiénes Dios llama? A todos, a todo bautizado. Así que no hay nadie excluido. No es al más letrado, no es al más intelectual o al más introvertido. No. Dios llama a todos. Que no todos responden a la llamada, muy cierto. Que no todos dan un paso al frente en fe, muy cierto. Pero la llamada es a todos porque todos hemos sido bautizados y se nos ha conferido
la responsabilidad de evangelizar. El problema está en que Dios no descalifica a nadie, somos nosotros, nuestras actitudes y acciones que descalifican en primera instancia. Nos creemos no aptos, no capaces, nos creemos que no somos dignos, nadie es digno en esta tierra, solo Jesús. Pero Dios usa lo que no es, lo vil y necio, para avergonzar a sabios y a entendidos. Eso dice la Sagrada Escritura. Así que no te descalifique porque Dios no lo va a hacer. No hay excepción de persona. Lo que tenemos que asumir es un compromiso bautismal. Cuando hablé en la parte de seguir aprendiendo, quiero llamar a la atención una porción bíblica. Porque es que lo leí, lo pasé, creo que es fundamental que lo diga. No importa lo que sepamos, necesitamos seguir aprendiendo. Cuando usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 18, versículo 24 en adelante, habla allí, ¿verdad?, de que había un gran predicador ese día entre ellos. ¿Cómo se llamaba ese gran predicador? Apolo. Estaba predicando y mientras predicaba, Aquila y Priscila, un matrimonio que trabajaba en el equipo de Pablo, se dieron cuenta de que hablaba muy bien, pero le faltaba cierta instrucción. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Entonces se le acercaron y le ofrecieron ayuda. Apolo no reclamó. Y oiga, Apolo no dijo, no, yo estoy con elocuencia, yo me expreso bien. Porque no importa si se sabe expresar bien, usted necesita aprender más. Él no puso ese egoísmo por encima y ni mucho menos una prepotencia para que se creyesen Aquila y Priscila, que tenían ahí un tremendo orador. No, Aquila y Priscila identificaron un buen recurso, alguien apasionado, alguien que sabía expresarse, pero necesitaba más información. ¿Y qué hicieron? Se lo llevaron consigo y lo formaron. Ellos lo prepararon en el camino y dice esa Sagrada Escritura que fue de gran bendición como evangelizador para la comunidad. Allí tiene un ejemplo bíblico de que porque usted sepa expresarse bien y domine una parte de la Sagrada Escritura, no significa que alcanzó el conocimiento. Allí está, Hechos 18:24. Cerramos esta pequeña introducción para irnos, ¿verdad?, de lleno y con fuerza a este primer punto que hablamos de los 4 que vamos a discutir. ¿Qué Biblias usar? ¿Qué tipo de Biblias usar? ¿Y qué libros utilizar? Hay una diversidad de traducciones en nuestra iglesia. Yo no pretendo en este taller decirle cuál es la mejor, cuál no la es. No pretendo decirle a usted cuál usted va a utilizar. De hecho, qué Biblia utilizar concretamente tiene mucho que ver con lo que es la geografía y la tipología. ¿A quiénes usted le va a llegar y en qué región usted vive? Eso determina mucho la Biblia que usted debe utilizar, porque usted no va a utilizar unos términos de unas traducciones en una población, en un pueblo, en una comunidad que no está expuesta a ese tipo de literatura. Así que ese es el primer punto. Usted tiene que identificar lugar y sitio. Ahora bien, yo solo voy a mencionar algunas Biblias que tenemos en nuestra iglesia que son autorizadas para utilizarla. La primera, que es muy utilizada y nos gusta y nos fascina los estudios bíblicos, es la Nácar Kalunga. Primera edición, primera traducción católica completa hecha en las lenguas originales, marcando así una nueva etapa. Se le considera la gran limpieza, claridad y pureza de estilo. Esa es la Nácar Kalunga, es muy buena para estudio. Otra que es muy buena para estudio es la Biblia de Jerusalén. La primera edición española en el 1967, traducción original francesa, fue realizada bajo la dirección de École Biblique de Jerusalén. Si no pronuncio correctamente, yo no domino esos nombres. Primero se editó en fascículos y después ya en conjunto. Es una Biblia en francés y en distintos idiomas que ha tenido una profunda aceptación por sus introducciones, paralelos que ofrece, y se convierte en un instrumento indispensable para el estudio científico de las Sagradas Escrituras.
Fue revisada en el 1973. Esa es la Biblia de Jerusalén. Una que yo utilizo mucho es la que poseo aquí, aunque tengo varias aquí. Aquí, allá en mi estante de libros, tengo la Carcalunga, tengo también la Borber Cantera, también la poseo allí. Hay una que utilizo mucho, y porque es que es muy común para nosotros los latinos, los hispanoamericanos, se nos hace mucho más fácil, es la latinoamericana. La Biblia latinoamericana, que fue revisada en el 72, es un tipo popular de Biblia. Es un lenguaje diáfano, transparente y sencillo. Yo por eso la uso para predicar. La latinoamericana, para estudios, lo que es Nacarcalunga y Jerusalén. Dios habla. Hoy también es una muy buena traducción de las Biblias, de la Sociedad de Biblias Unidas, con la aprobación del CELAM, perdón. También es buena Biblia. Así que, y hay otras. Usted decida cuál utilizar. Lo importante es que primero usted la entienda y sepa lo que es geografía y tipología, su región y a las personas que usted le va a llevar. Así que usted decide en esa parte, no hay mucho que hacer. Libros para usted sustentar, porque un predicador depende de la palabra de Dios y de libros valiosos. Yo, primeramente, Catecismo de la Iglesia Católica. Sin esto usted no puede predicar. Aquí está la doctrina, aquí está lo que la Iglesia habla. Y usted lo que necesite para profundizar en un tema, busque lo que dice la doctrina, porque somos católicos y tenemos doctrina. Vaya al Catecismo. Hay otro librito muy eficaz que el internet lo sustituyó ya, y que apenas se consigue. Concordancias de la Biblia. Por ejemplo, usted dice, voy a hablar del amor, y usted va aquí a la palabra amor, que está por orden alfabético, y le va a dar todos los versículos relacionados al amor. Pecado igualmente. Y sucesivamente, todas las palabras que usted puede imaginar que aparecen en la Biblia, aquí aparecen. Especialmente la página y el versículo, capítulo y versículo, perdón, debo decir, donde aparece esa palabra que usted busca. Indispensable. Catecismo, concordancias bíblicas con la palabra árabe. Libros. Hay muchos libros exquisitos de laicos, de sacerdotes, predicadores que han escrito y que son una joya. Yo tengo varios de ellos, pero entre todos, y mire que yo escribo, recuerde que soy por la gracia de Dios también escritor, hay uno que recomiendo mucho y es este. No es mío, este es de Joan Moana, es un sacerdote que fue médico, recibió su formación en la Universidad de Bahía, ejerció su última profesión durante los últimos años, pero también profundizó mucho en la psicología y en la teología. También tiene obras de educación sexual, entre otras. Pero este varón de Dios, este sacerdote doctor, Joan Moana, cómo ser un buen predicador, teoría y ejercicios para desarrollar. Esto es un libro que usted lo consigue por diversidad de sitios. Su editorial es Lumen. Consígalo donde usted lo quiera. Donde usted prefiera, perdón. Yo quiero leer algo de él. Mire lo que dice en la página 14 de este libro. Cuando hace unas distinciones básicas entre los oradores y predicadores, porque un orador es muy distinto a un predicador. El orador busca resaltar aspectos positivos, autoestima, superación personal, se utiliza como ejemplo para poder transmitir un mensaje. Eso es un orador, o sea, se busca a sí mismo. De hecho, como decía Juan Crisóstomo, el orador se busca a sí mismo, el predicador se busca a Dios. Juan Crisóstomo es el patrono de los predicadores, le llamaban boca de oro. Busca información de ese santo también. Dice este varón en esa página 14, haciendo referencia a Hugo Blair, un famoso predicador escocés del siglo XVII. Definió oratoria como el arte de hablar de manera que se consiga el fin por el cual se hablaba. Ahora, el predicador es un orador religioso. Por eso estudiamos el arte y la ciencia de hablar en público para volvernos predicadores. También hace una salvedad de elocuencia, ¿verdad? Elocuencia es el poder de persuadir por medio de palabras y gestos. Retórica es el conjunto de reglas concernientes a la elocuencia. La retórica se aprende en su totalidad. La elocuencia es cultivo y don, o mejor dicho, don
y cultivo. Por lo tanto, se deduce, que la elocuencia existía antes de la retórica. Y una de las cosas que un predicador debe saber es eso, ¿verdad? Oratoria, predicación, elocuencia y retórica. Eso es tema más profundo y eso lo hacemos en los temas presenciales. Yo debí haber comenzado diciendo, y lo digo ahora, que es imposible, sería una falta de respeto que en los minutos que compartamos aquí yo le pueda enseñar a usted lo que es formación de predicadores. De hecho, en honor a la verdad, este taller yo lo doy y me toma un fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Viernes con una introducción de 2 horas, sábado y domingo 8 horas cada día. En un fin de semana uno puede dar una base más sólida en la formación de predicadores. Así que sería una falta de respeto de mi parte creer que en tan solo 2 horas, que es lo máximo que voy a consumir en estos 2 módulos, yo puedo enseñarle a usted a predicar. Mi intención, que usted simplemente se levante de su asiento y comience a buscar información y pueda formarse. Quiero leer, para terminar, de este libro, de su página 26 y 27, es algo que me estremeció el corazón cuando lo leí. Este libro lo he leído ya 2 veces, ya si lo ve está muy marcadito y subrayado. Mire lo que dice en la página 26 y que continúa leyendo en la 27. El hombre moderno no tiene interés por saber quién es Dios. Él quiere saber qué significa Dios para él, la utilidad para la vida humana. Es a este hombre al que tenemos que evangelizar. Por eso, quien predica debe encarar como caridad pastoral, como verdadero amor profético, mostrar a Dios situado en los 4 frentes cruciales de la vida humana. Hoy no basta el querigma puro, pero tampoco debe faltar. Mire qué bien. Hoy no falta el querigma puro, pero tampoco debe faltar. Y el hombre contemporáneo no está tan interesado en saber quién es Dios, sino su utilidad. Y es a este hombre al que debemos evangelizar, dice este varón. Así que le invito, ¿verdad?, a que compre este librito donde lo encuentre en una librería, por internet, Cómo ser un buen predicador. Su autor, Johanna Moana. Así que ya tiene ahí la primera parte, Biblias y libros que utilizar. El segundo punto que vamos a tocar aquí son los 5 tipos de predicación. Estos 5 puntos que se identifican en la predicación, que hay más definitivamente, están mayormente, y es un censo que yo he visto y porque leí para prepararme este tema, que lo he dado ya hace un par de años atrás, y veo que la información básicamente es la misma. Hay un consenso entre que las predicaciones deben ser textual, temática, biográficas, ocasional y expositiva. Vuelvo y le repito, textual, temática, biográfica, ocasional y expositiva. Y es lo que quiero profundizar. Y vamos a ir tocando cada uno de sus aspectos y en alguna medida darle ejemplos claros y básicos y elementales para que usted entienda cada uno de estos aspectos. Hablemos entonces de la primera, que es la predicación temática. La temática es la que se define, explica y desarrolla una idea. Es el mensaje en el cual las principales divisiones del bosquejo se derivan del tema. Por ejemplo, si vas a hablar del pecado, se analizan todos los versículos en los cuales la palabra pecado ejerce un papel predominante, preponderante. Se requiere una amplia exploración bíblica con el objetivo de definir sus orígenes, sus causas, su evolución y las consecuencias. Por esto lo repito. En la temática se requiere una amplia exploración bíblica con el objetivo de definir sus orígenes, sus causas, su evolución y las consecuencias. En fin, en este tipo de predicación se habla acerca de un tema con el objetivo de que los oyentes tomen conciencia de la importancia del mismo. Así que usted tiene allí la temática. La próxima es la textual. La segunda punto y forma de predicar es la textual. Es aquella en la cual las principales divisiones del bosquejo de su predicación se derivan de un contexto
consistente, y oiga que esto es distinto, de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Ya sea que utilices un versículo de las Escrituras o 3 versículos. La idea principal es que las divisiones de ese bosquejo textual tienen que provenir del mismo texto, aunque en el desarrollo posterior también puedas usar otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, aquí te puedo dar un ejemplo de lo que es la textual. El amor de Dios. Y uno va a Juan 3:16, que eso se supone que todos lo sepamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de San Juan, según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero en esta textual estamos hablando de que la idea es de las principales divisiones del bosquejo, tienen que provenir del mismo texto. Yo no me puedo ir a utilizar ahora otro texto bíblico. Si estoy hablando del amor de Dios, yo no puedo irme allí a hablar de Apocalipsis, no me puedo ir a hablar de Hechos de los Apóstoles donde cayó el Espíritu Santo. Eso no es correcto. ¿Qué sería lo correcto en un ejemplo sencillo y diáfano para poder entender lo que es la división del bosquejo, que tiene que provenir del mismo texto? Pues si hablé que Dios es el amor, la razón del amor de Dios, por ejemplo, ahí yo estaría hablando que si Dios dijo que es amor, ¿cuál es la razón de ese amor de Dios? La razón puede ser que nadie se pierda. Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Lo que es el verdadero amor, otro punto que puedo utilizar para reforzar esa predicación textual. Lo que es el verdadero amor, allí hablaría yo, para poderlo explicar, entrega de lo mejor de uno, porque Dios entregó a su unigénito para que nadie se pierda. Ve que no me estoy saliendo del texto. Y por tercer ejemplo, condiciones de ese amor. Ese amor tiene una condición. Y dice ese texto que leí en Juan 3:16, créele en él, porque todo el que él, por eso lo repito, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que las condiciones de este amor es que tienes que creer en Dios. Vio que simple y sencillo es esta predicación textual. Creo que la pude explicar bien. Vamos a la tercera, la biográfica. La biográfica toma su base de un personaje de la Biblia. De este personaje se buscan aspectos positivos, los aspectos negativos, qué principios espirituales aplicó a su existencia y cuáles de estos principios son válidos para nosotros. Sencillo. Ejemplo de una predicación biográfica, que vuelvo y repito, toma como base un personaje bíblico y resalta aspectos positivos y negativos y aplicaciones prácticas. Eso es lo que significa la biográfica. Quiero utilizar un ejemplo muy sencillo y conocido por todos nosotros. José. El gran José, que se convirtió en faraón. Mire cuando uno va a la biografía de José, un personaje muy, muy pintoresco, de tremenda motivación y desarrollo de fe. Tuvo un sueño, eso se le llama revelación. Ahí estoy describiendo la biográfica. Hubo convicción de llamado, por un sueño Dios se le revela. Pero por ser perseverante, por ser creyente, vivió injusticia, fue arrojado a un pozo, fue vendido como esclavo, fue acusado de un crimen que nunca cometió. Pues entonces fue perseverante. En la biografía estoy diciendo que tuvo revelación y convicción. Ahora estoy resaltando algo de él. Es un hombre perseverante. Tercero, obtuvo recompensa por su fidelidad. Como fue perseverante, recibió premiación. Dios dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Y este hombre fue justo. Y Dios no lo desamparó. Recibió la promesa porque fue convertido en faraón. Ahora gobernaba. El hombre que fue vendido, arrojado, ¿sabes?, desperdicio para los hermanos, por el celo lo tiran a un pozo, lo venden de esclavo, le dan una injusticia a la mujer de su jefe, allá lo acusa y el hombre cae preso.
fue perseverante, obtuvo recompensa, por sueños reveló el futuro de ese pueblo y Dios lo coloca faraón. Dios lo premia. Ahora bien, por último punto, demostró verdadero amor. En su biografía podemos decir que el hombre era un hombre piadoso, un hombre misericordioso, porque aún de la injusticia que recibió de sus hermanos, él fue y los abrazó y los alimentó. Eso es una predicación biográfica. Pasemos al cuarto punto de la predicación, de los tipos de predicación. Predicación ocasional. Esta es muy sencilla y muy fácil, yo creo que todos la dominamos. En la que se predica por un motivo, un acontecimiento particular en la iglesia, por ejemplo, un matrimonio, un bautismo, un velorio, un entierro, una acción de gracias. Es necesario que todo aquel que predica la palabra de Dios esté preparado para predicar en cualquier momento. O sea, esta es muy sencilla porque lo que requiere básicamente es estar a tono a los tiempos de la iglesia y tener presente cuál es el motivo de la reunión, de la congregación. ¿Por qué nos reunimos? Si es, por ejemplo, porque estamos en una vigilia del Espíritu Santo, usted no va a hablar allí entonces de José, usted va a hablar de acción de Espíritu Santo, de los hechos de los apóstoles. Que nosotros acá, los que conocemos un poco las Escrituras, creemos que también pudo haberse llamado hechos del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo. Así que esa predicación ocasional es muy simple. Si habla, ¿verdad?, de la muerte, pues utilice salmos, animar también y sucesivamente. La ocasional es muy fácil. Y el último punto de estas cinco formas de predicar o aspectos, ¿no?, que son mucho más, es la expositiva. La expositiva es aquella en la que se interpreta una porción de las Escrituras, a diferencia de la textual. Y oiga, hay una diferencia marcada en la textual, que se utiliza 1 a 3 versículos como máximo. La predicación expositiva comenta un pasaje más amplio de esa Biblia, de ese pasaje bíblico que usted lo leyó. Es más extenso. Consiste en una exposición en cierta parte de las Escrituras. Ahora bien, es más amplio. Esto es uno de los estilos más comunes y enriquecedores de la iglesia, dado que el predicador no fuerza un versículo. O sea, tú no te tienes que agarrar solo con el amor. Ahora puedes utilizar otras partes. Puedes extender más lo que has leído para traerlo. Lo único que lo vas a hacer de una forma muy natural, con cada idea y con puntos que vayan sugiriendo cada versículo sin forzarlos. La expositiva, vuelvo y te digo, consiste en ser más extenso en lo que hablamos, en utilizar más versículos. Puedes usar otros capítulos que tengan que ver con el mismo tema. Lo que define la predicación expositiva no es lo largo que sea, y esto es importante, no es que leas 20 páginas de la Biblia, no, ni si la predicación es parte de una serie de formación, por ejemplo, que yo diga, vamos a hablar del Espíritu Santo y lo voy a dividir en 5 temas, y son 5 días, eso no tiene que ver con eso, no de cuántos libros cubre o de la Biblia, tampoco tiene que ver con que si el predicador explica el sentido de alguna palabra que tiene en el idioma original, o sea, utilizar la interpretación teológica, o si va explicando cada frase del versículo sin una unidad o dirección dominante. Lo que hace una predicación expositiva es el énfasis y el propósito del texto en su intención original. Y eso es lo que quiero que entiendas. Lo que hace a la predicación expositiva es el énfasis y propósito del texto en su intención original. Eso es lo que es la parte de la expositiva. Allí hemos resumido los 5 tipos de predicaciones. Ahora vamos a hacer un pequeño receso para que usted pueda entonces poder tomarse un poco de agua, respirar, buscar lo que desee. Yo también necesito hacerlo.